Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Zelai Arrizti Kulturetxeko Zumarragako Zelai Arrizti Kulturetxeko erakusketa areto nagusi honetara. Gaurkoan niretzako ohorez, esanekin eta harrotasunez, Euskadiko historiaren ibilbide baten pasarte hunkigarri eta esanguratsuak izango ditugula erakusgai eta gaurtikan aurrera erakusgai izango ditu edonork. Eta honekin batera ere bai eskerrak eman nahi nizkioke hasiera baten Ramon Rubial Fundazioari berari esker gaurkoan eta esan bezala irekita izango da erakusketa hau Zumarraga ekartzeagatik. Gaur egun bizi dugun egoera honi nola iritsi izan geran guztion ekarpena kontutan hartuta, gaurkoan bizi dugun egoera hau goraipatzeko sozialistek asko esan nahi asko izan duela. No me voy a extender mucho, pero sí es verdad que tenemos que reconocer, y como decía en euskera, creo que es difícil, es impensable hacer un recorrido de la historia de Euskadi de los últimos 50 años o más sin tener en cuenta la aportación socialista en él. Nos han tocado vivir momentos muy duros, desde la clandestinidad, incluso antes de la era democrática, de nuestra aportación y de nuestra posición en las responsabilidades que nos tocaron liderar ya en el 78, en el Consejo Vasco. Posteriormente, ¿qué decir a la ciudadanía de toda la aportación que han tenido que hacer los socialistas, con mucho sufrimiento, pero con mucho arrojo, creando en los principios que nos mueven y en ese sentido teniendo siempre en cuenta que la justicia social, la libertad y la vida, evidentemente, son derechos que todo el mundo tiene que respetar y por eso incluso hemos dado la vida. Creo que es justo reconocer y recordar en esta exposición todo lo que se ha tenido que vivir en Euskadi para poder llegar a las fechas de hoy, al siglo XXI. Y en este siglo XXI, orgullosos de ser socialistas y sobre todo orgullosos de nuestro pasado. Creo que es muy emotivo hacer un recorrido en la historia, retrotraernos en la historia y a partir de ahí ver qué es lo que hemos aportado. Y muestra de ello creo, fiel muestra de ello creo, que en estas pinceladas las aporta esta exposición. Por eso concluyo agradeciendo a la Fundación Ramon Rubial por haber podido traer esta exposición a Zumárraga. Como lo estábamos comentando, al interior de Guipúzcoa hace mucho frío y que desde luego también creo que da una perspectiva de lo que ha sido nuestra andadura estos últimos años, pero sobre todo también la fuerza y el orgullo con la que nos proyectamos hacia el futuro. A ese Partido Socialista del siglo XXI que pasará sí o sí de tener que decir mucho en la construcción de este país entre todos, que siempre esa mano tendría sido entre todos y no de manera excepcional, entendido entre todos ese trabajo en común para el bienestar de la sociedad de todos en general. Cederé la palabra en este caso para que vayamos avanzando en la exposición, en la explicación de la exposición y desde luego no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer la participación de todos los que habéis asistido, principalmente, evidentemente, nuestro presidente de aquí arriba, nuestro secretario general de Contoza, y a todas las personas que habéis hecho posible este evento y poder traer aquí Menchu, Goyo. Y en este caso también os dejo Mello con Goyo para que explique un poco la exposición en que cuenta y de alguna manera también agradecer una vez más que podéis tener en Zumárraga esta exposición, sobre todo entendiendo que es vuestra casa. Y es que guztioi eta disfrutad. Está aquí Menchu González Guerra, que hablará después que yo.
El itinerario de la muestra comienza explicando los años de la clandestinidad socialista, continúa con la muerte del dictador y analiza el periodo de la transición democrática en Euskadi. Es a partir del año 1977, con la celebración del primer congreso del PSE en San Sebastián, cuando la exposición retoma el hilo conductor y se centra en los 6 congresos del PSE y en los 8 congresos del PSE Euskadi Costerra. Comentaros que no es solamente un relato institucional de los socialistas vascos, porque para entender las ponencias, los debates y discursos de los mismos ha sido necesario estudiar la realidad social, económica y política de Euskadi, enmarcarlos en su tiempo, es decir, su contexto histórico. De este modo se construye una descripción de los últimos 40 años en el País Vasco, recogiendo las elecciones autonómicas, el Consejo General Vasco, las legislaturas del Gobierno Vasco, el Estatuto de Autonomía, el autogobierno, la entrada en la OTAN, en la Unión Europea, además de las crisis económicas, la violencia terrorista, los atentados de militantes y representantes políticos socialistas como el de Germán González López en Uretsu. Igualmente también se recogen los ataques a las casas del pueblo de Rentería, Hernani, Tolosa y Portugalete. También se menciona, como veréis, el lazo azul, el espíritu de Hermoa, el fin de ETA, bueno, etc. Es bastante densa y finaliza con el 8º congreso que se celebró en el 2017. Bueno, espero que os guste y bueno, ya os dejo con Eneco Andueza, secretario general de Gipuzkoa. Lehenik eta behin, eskertu Goio Ana egin dezuten lanagatik eta gaur hemen Zumarragan erakusketa hau posible izateagatik. Yo pensaba que lo de voy a ser breve de los alcaldes era un mal endémico de Eibar, era propio de los alcaldes de Eibar, pero ya veo que los alcaldes de Zumarraga también, eso ya se les ha pegado. Creo que Mikel ha dicho muchas cosas, pero sobre todo ha dicho cosas que son muy ciertas, ¿no? La historia de este país y la historia de Euskadi sería imposible concebirla sin el Partido Socialista Obrero Español y sin el Partido Socialista de Euskadi y Euskadi Costerra. Somos parte del ADN de esta tierra, somos parte de su manera de ser, no solo de su historia, y por qué no decirlo, lo voy a decir con mucho orgullo, esta tierra también le debe mucho a nuestro partido. Le debe muchos derechos, le debe muchas libertades, le debe también parte de su manera de ser, como decía, y sobre todo le debe una cosa tan importante y tan fundamental para cualquier ser humano, que es la paz y la libertad. Y tenemos que decir con orgullo que nosotros trajimos la paz, que los socialistas somos protagonistas de esa historia que finalmente hizo posible que en Euskadi, después de tantos años de sufrimiento y de dolor, pudiéramos iniciar el camino hacia la convivencia. Y digo esto porque el título es Caminos de Libertad, 1977-2017. Bueno, algunos, afortunadamente voy a decir, en 1977 todavía no habíamos nacido. Por lo tanto, algunos nos sirven para saber de dónde venimos, para saber qué hicieron los nuestros, para conocer la razón de ser de aquel Partido Socialista de Euskadi que en los años 70 pues tuvo una participación tan activa durante la transición y en la política vasca, para saber algo que muchos malintencionadamente siempre intentan obviar o hacer que caiga en el olvido, que el primer lehendakari, en este caso el presidente del Consejo General Vasco, fue nuestro querido añorado Ramón Rubial. Para hacer algo que creo que es tremendamente didáctico y necesario, que es trasladar a la sociedad en un lugar público como este cuál ha sido nuestra historia y cuál ha sido nuestra aportación a la sociedad, porque muchas veces, sobre todo en esta tierra y en otros lugares donde el nacionalismo tiene su arraigo, algunos nacionalistas siempre suelen tender a reescribir la historia o hacer una interpretación sesgada de la historia, como si este pueblo o esta tierra hubiera nacido, hubiera existido, hubiera progresado, hubiera modernizado y fuera lo que es gracias única y exclusivamente a su labor. Y no es así, porque aquí estuvimos los socialistas antes incluso que ellos, participando activamente de todo lo que ha sido la historia de este país.
pero además, sobre todo en estos tiempos que corren, considero que es mucho más importante o cobra mucho más valor este tipo de exposiciones, porque conviene mirarse en el espejo de lo que ha costado, de lo que hemos sufrido y de todo ese camino que hemos tenido que transitar para gozar y para disfrutar de los derechos y las libertades que hoy tenemos. Para que muchos vuelvan a mirarse en ese espejo y se den cuenta o vuelvan a revivir aquella época en las que vinieron sin nada o solo con una maleta cargada de ilusiones a buscarse un futuro en esta tierra y que hoy la han encontrado, que han hecho raíces aquí y que forman parte de esa tierra, y sobre todo para valorar todo lo que hemos conseguido como partido y como sociedad, porque ahora, por desgracia, estamos ante el peligro de que la involución vuelva a llegar a este país, que volvamos a sufrir un retroceso que nos vuelva a llevar a esos años 70 en los que la clase trabajadora, los más desfavorecidos, los socialistas, tuvimos que luchar tanto para conseguir lo que hoy tenemos, porque hay algunos que quieren imponernos una sociedad en distintas velocidades, porque algunos, aunque señalen o marquen en el color verde a la extrema derecha, ellos mismos en su color naranja, en su color azul, se están convirtiendo en la extrema derecha. Y lo que hoy puede ser un país con múltiples colores, un país arcoíris, un país plural, un país integrador, un país de derechos, de libertades, de avance social, de progreso, puede convertirse en un país oscuro en el que esos derechos y esas libertades se vean cercenadas. Los más ricos vuelvan a tener más y los más pobres vuelvan a tener menos, en los que las mujeres tengan menos derechos, en las que los jóvenes no tengan las mismas oportunidades en función de si sus padres tienen dinero o no tienen dinero, en la que los extranjeros pueden disfrutar de una sanidad pública en función de si tienen papeles o no tienen papeles, o nuestros mayores pueden gozar de una jubilación digna o de unos servicios que vienen de una ley de dependencia que algunos quieren guillotinar.